ella es profesor investigador titular C de tiempo completo. Pertenece al Departamento de Geología y Mineralogía del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana. Actualmente realiza sus investigaciones en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la misma universidad. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Tierra en el IPN. Realizó su trabajo de tesis en contribución al estudio geológico de la transición de Tetis Pacífico y sus estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Milán, Italia, y en la Universidad de Orsay en París. Es investigadora nacional SNI 2 y ha obtenido diversos premios y distinciones. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y en el 2018 recibió la presea Vasco de Quiroga, que es un reconocimiento de la Universidad Michoacana. Como geóloga, sus investigaciones principalmente se enfocan a las necesidades regionales que incluyen contaminación de tiraderos de basura y localización de nuevos sitios para ubicar rellenos sanitarios, análisis de cambio climático y ambiental a escala de miles a millones de años a través de análisis micropaleontológicos, geoquímicos y mineralógicos en secciones estratificadas y registros de lagos. Bueno, jóvenes, esto es un poco de lo que la doctora ha realizado durante su trayectoria como investigadora. También ha recibido a varios alumnos para tesis de licenciatura, de maestría, incluso de doctorados. Pues bienvenida, doctora, y le cedo la palabra para escuchar qué sabemos de las diatomeas y sus aplicaciones en México. Muchas gracias, me da mucho gusto volver a estar con ustedes después de algún tiempo que no los veía. Yo me dedico a estudiar las diatomeas y esta vez quisiera hablarles un poco de todas las aplicaciones que tiene en México. Yo sé que en su materia de protistas ya el maestro Rubén y algunos otros profesores en conjunto le han apoyado para que ustedes sepan lo que son las diatomeas. Esta es mi primera imagen. Son diseños que hacen de forma natural de lo que son estas algas microscópicas. Y vean qué hermosas son. Aquí tenemos algunas formas penales. Estas pequeñitas son centrales, penales, otra hilera de centrales, otra hilera de penales, otras centrales y al final 3 penales coronando la parte marginal de esta imagen. Y vean qué hermosas son. Por sí siempre la naturaleza nos da evidencias de su magnífica y sabia distribución de las cosas. Como decía su maestra, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, que es el instituto que está a un lado del PILIA, del edificio del programa de la licenciatura en Ingeniería Ambiental. Es el último edificio a un lado del Multides. Y ahí somos un grupo de profesores que nos dedicamos a estudiar la Tierra en distintos contextos. Unos de ellos estudian los deslizamientos de masas, como el que sucedió en Angangueo. Otros estudian los suelos, otros estudian el clima, otros estudian los sismos, hay varios sismólogos. Otros colegas que salieron de ahí, de la Facultad de Biología, ahora son vulcanólogas. La doctora Gaby Gómez, que es la que expone lo del volcán Goyito. Y bueno, es solo para darles una breve reseña de lo que es nuestro instituto. Saben, en general de las diatomeas, yo voy a hacer una breve reseña de lo que son ellas. Pueden vivir en distintos sistemas acuáticos. Son muy importantes porque son organismos indicadores para utilizarlos como bioindicadores de la calidad del agua, para monitorear ríos, como se hizo aquí en la zona de la cuenca del Lerma. Lo hicimos en
también con colegas de la Facultad de Biología, la doctora Vicky Segura, y también se ha hecho con algunos alumnos en el río Turbio, en el río Duero, en el río Angulo, y vamos a hablar de algunas cosas que son interesantes que se juntan con el estudio de las diatomeas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No solo en ríos, también lo hacemos en lagos secos. Ustedes saben, por ejemplo, que el lago de Cuitzeo estaba antes al sur del lago actual, estaba en la zona de Charo, Queréndaro, pasando Ciudad Industrial, y el lago empezaba justo en la zona donde tenemos los hospitales ahora del Seguro Social y del ISSSTE, y llegaba hasta la zona de Indaparapeo. Imagínense qué lago tan grande. Gracias a las diatomeas supimos que este lago era muy profundo, no como el que tenemos ahora, que es un lago plano de origen tectónico. Por eso es que es un lago de aguas muy bajas, porque este se va hundiendo poco a poco y se va rellenando de sedimentos. Ahora con el cambio climático, este relleno de sedimentos pues está más asociado a la tala indiscriminada que han hecho de los árboles, y ahora también para la siembra de aguacates. Entonces ya no se protege lo que era la cantidad de plantas que hay alrededor de los suelos, porque estas vienen quitadas para poder sembrar aguacates, y entonces hay más erosión hacia los ríos, y por lo tanto sepan que las cuencas son como si fueran grandes tinas. Entonces, mientras nosotros tiramos algo, vertimos algo en la parte alta de la cuenca, va a haber un momento en que esta caiga en la zona más central. ¿Y cuál es la zona más central? Generalmente es el estudio, en la zona, perdón, de los lagos. El estudio de los lagos, para nosotros estudiamos lo que se llama limnología, pero cuando estudiamos los lagos antiguos se llama paleolimnología, es decir, lagos que ya están secos, pero que nos indican muchísimas cosas, como si fuéramos investigadores privados, de la distribución de los lagos, de qué vivía dentro de los lagos, de cómo era la química de los lagos. Y si hacemos esta reconstrucción en una columna litológica, cuando la base es la parte más antigua y la cima es la parte más reciente, podemos hacer una reconstrucción ambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos primero al campo y vemos dónde están estos lagos antiguos. Ahora estamos estudiando con el maestro Rubén también los lagos cratéricos. Vamos a campo y después sacamos núcleos con unos grandes tubos, como si fueran popotes gigantes, y estos tubos, cada centímetro nos van a decir la historia climática de lo que sucedió en este lago. ¿Y cómo estudiamos la historia climática? Pues a través de muchos métodos. Por ejemplo, vemos la textura, la química, los materiales que hay que me indican que se secó muy rápido, como son las evaporitas, y vemos las arcillas que nos indican ambientes más profundos. También vemos si hubo antes sismos a través de las capas, cómo se acomodaron. Recuerden que las capas en la corteza terrestre se acumulan de forma horizontal. Cuando sucede algo y hay un poco de agua, estas capas se van deformando, muchachos. Y esta deformación queda testimoniada en las capas de la Tierra, y es lo que nosotros vemos cuando vamos al campo y detallamos estas capas. ¿Qué hacemos después? Estudiamos por métodos de carbono 14 cuándo murieron estos organismos que están en estas capas, o cuándo fue el cambio climático en estas capas, a través de análisis de carbono 14 o bien de paleomagnetismo, cuando tenemos muchas cenizas volcánicas, igual con fechamientos de potasio-argón o termoluminiscencia, o bien plomo 210. Este último es un análisis que se hace en capas muy recientes después de la bomba atómica. Y aquí vemos el levantamiento que hacemos. Esto es en la zona de
el lago de Pátzcuaro. Si ustedes conocen, en la margen sur hacia Erongarícuaro, cuando pasan que está San Bartolo Pareo, Uricho, y seguimos por esa carretera, llegamos a Erongarícuaro. Y ahí a mano izquierda en la carretera hay un afloramiento levantado de lo que se llaman diatomeas. Y estas diatomeas, cuando se mueren en grandes cantidades, conforman lo que le llamamos diatomitas. Aquí vemos en detalle cómo este volcán que surgió levantó el antiguo lago más de 20 metros. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo lo rellenaron canales. Y bien, si los estratos se depositan de manera horizontal, vean cómo aquí están muy deformados los sedimentos que me están indicando que hubo un terremoto aquí en el margen sur del lago de Pátzcuaro. ¿Y qué creen que es todo esto blanco? Son diatomeas que se convirtieron en diatomitas por su gran cantidad que había de organismos. Y aquí hay fallas geológicas que rompieron ese estrato del lago. También vemos óxidos. Aquí hay un nivel, otro nivel, otro nivel, indicando que hubo levantamiento y erosión. Pero también vemos arcillas que nos indican que en ese momento el lago era profundo. ¿Qué nos toca entonces hacer? Simplemente fechar por radiocarbono aquí. Imaginen 10.000 años, 9.000 años, 8.000 años, 7.000 años, hace 4.000 años hubo un canal y finalmente el desarrollo de suelo donde está aquí el pastito que me indica la historia del lago. Aquí vemos en esta zona de muestreo entre Arocutín y San Francisco Uricho, pasan ustedes por la carretera, pero uno no se puede imaginar de toda la historia que está contenida en estas capas. Bueno, el uso de las diatomeas nos ha ayudado para ver la calidad del agua. Entonces, hay diatomeas que nos indican que el agua está súper limpia, muy buena, pasable, muy mala y malísima. Esta agua malísima nosotros la tenemos en el río Lerma. Aquí vemos otros sedimentos que inicialmente eran parte de un río, que están cerca del río Lerma, pero al lado del río Lerma, cuando nosotros muestramos, pues vemos estas súper hermosas estructuras. Si los sedimentos se depositan de manera horizontal y vemos estas estructuras tan plegadas o bien rotas de esta forma, indican que también el río ha pasado por estos eventos. Y perdón, nos permiten entonces a lo largo de sus capas que están a los lados de las riberas de los ríos, saber qué hay dentro de ellos. Este, por ejemplo, no es un río, es un cráter. Y en este cráter salió un volcancito muy pequeñito. Y la parte que se secó del cráter, entonces, aprovechando que ya no hay agua, sacamos núcleos. Pero hay veces que no necesitamos hacer todo esto en ríos y lagos. A veces los lagos ya están secos y podemos entrar a ellos, como en este paleolago de Tlaxcala. Vean las diatomeas, qué hermosas, están ocupando muchísimas capitas. Y si nosotros fechamos capas donde hay eventos volcánicos como aquí, podemos saber la historia de estos lagos. Esto es el lago de Chapala. Y aquí estamos sacando muestras también de estas diatomeas que ya les platicaron de ellas. Pero ¿qué creen que aquí pasó? A diferencia del lago de Pátzcuaro que está aquí en Pátzcuaro, aquí hay un dique que levantó el lago. Aquí estoy sentada viendo todo lo hermoso que puede ser la naturaleza y también lo caótico que puede ser cuando se genera un evento. Aquí este evento volcánico levantó el agua, aquí están las diatomitas, esto blanco, y quemó las diatomitas, por eso es que están de color anaranjado. Pero realmente estas estaban en el fondo de un lago. Al igual que aquí en Chapala, este es el lago de Chapala, y vean cómo las capas están horizontales, pero llegó a algo. Llegó este que se llama lacolito, que es una capa de lava
pero todavía no sale a la superficie, o sea, está abajo de la superficie y en ese estrato, como era una zona de debilidad, se depositó esta lava. Aquí la vemos, aquí vemos con mi esposo, el doctor Garduño, cómo está totalmente deformado el material en el lago de Chapala. Y aquí perforamos entonces a un lado de esta zona levantada estos núcleos que les platico. Aquí hay otros lagos que hemos perforado y vean qué hermosura. Este es un lago cratérico en San Pedro Lagunillas hacia Nayarit. Esto es Santa María del Oro, también en Nayarit. Y esto es en la isla Isabel, cerca de las Islas Marías. Son lagos cráteres. Entonces, ¿pero qué tenemos aquí nosotros cerca como para poder estudiar? Esta es la zona de Charo, muy cerquita de la ciudad industrial aquí en Morelia, como a 15 minutos. Y vemos que antes era un lago profundo, después hubo un levantamiento y oxidó estas capas. Sucesivamente las capas siguieron depositándose de diatomitas hasta que llega a su fase final. Estudiando esta fase final aquí con una alumna italiana, ella estudió cómo se formaron los estratos en esta zona y estas evidencias de capas de caídas de volcanes aquí se ven en el microscopio electrónico. Vean las cenizas volcánicas, cómo son diferentes a las arcillas, y en el microscopio electrónico vemos estas capas blancas que están conformadas por formas planctónicas, o sea, indicando que era un lago muy profundo. A veces, pues sí, es un poco peligroso llegar a muestrear, como ven aquí. Tiene uno que tener cierto cuidado y avisar a la población para que le permitan sacar muestra. Entonces, como ya lo vimos, podemos ver el estudio de los lagos y de las diatomeas en ellas desde el punto de vista geológico, tectónico, ver los estratos, ver la geomorfología que formaron estos antiguos lagos y cómo los volcanes y la tectónica de placas los ha deformado, y después hacer estudios de paleosismología, ver esta deformación a detalle abriendo trincheras. Pero también dentro de estos lagos podemos estudiar el polen, las capas que hay de este polen que sorpresivamente nos indica, por ejemplo, Cuitzeo antes era una zona que estaba cubierta totalmente la cuenca de Pinus y Quercus. Ahora ya no tenemos pino, casi nada, y tampoco Quercus, pero si fechamos, sabemos cuándo fue el momento en que dejó de existir este polen. Y si lo conjuntamos con otros estudios que nosotros le llamamos proxis, como ostrácodos, que son estos caracolitos que se encuentran en las capas, diatomeas, eventos de erosión, eventos donde hay minerales. Imagínense un mineral que me indica evaporación. ¿Se les viene a la cabeza algún mineral? A mí sí, es el yeso. El yeso y otras sales como carbonato de sodio, etcétera, para que se produzca necesita una muy alta evaporación. También hacemos análisis de carbono orgánico, que me indica fases de humedad que hubo, y de carbono inorgánico que van a estar asociados a estos minerales como el yeso que les digo. Y tefrocronología, que nos indica cuando no tenemos organismos para fechar, ni organismos marcadores para fechar, usamos los volcanes que sí podemos fechar. ¿Qué hemos encontrado en los depósitos de México? Que estos depósitos, las algas antiguas que se observan en estas capas de lagos antiguos, tienen 8 millones de años y que son muy similares a los lagos que existieron hace 8 millones de años. ¿Qué creen dónde? En el Baikal, en el lago Baikal, que está en el centro oeste de Europa. Como ven, las formas son muy similares. Esto todavía no lo he publicado, pero realmente no hay, dentro de estas comparaciones que hacemos de la morfología de las valvas con respecto
a otras zonas del mundo, podemos decir que estos fósiles, que son marcadores solamente para sedimentos de hace de 4 a 8 millones de años, son similares a los que tenemos aquí justo en los afloramientos de 4 a 8 millones de años. Entonces, con ayuda del microscopio electrónico, aquí tenemos, imagínense, 5 micras. O sea, son micromilímetros. Pero podemos ver que la naturaleza, a pesar de estas pequeñeces, logra distribuirse con una ornamentación y un diseño muy, muy hermoso. Bueno, las diatomeas son importantes porque ahora sabemos que están en ríos y mares, como lo vimos. Sin ellas no tendríamos oxígeno en el mundo porque toda la parte de esta producción, como son algas, ellas expelen el oxígeno y absorben el dióxido de carbono. Constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria, siendo, digamos, el forraje de todos los organismos, como ciliados, copépodos, alevinos, y de ellas se alimentan distinto tipo de organismos para terminar con los grandes predadores. ¿Qué sabemos de las diatomeas en México? Como les enseñé que estamos viendo lo de Rusia, que se asemeja mucho a lo de nosotros en el lago Baikal. La información que tenemos es muy dispersa porque los afloramientos son muy pequeños. Las colecciones antiguas se hacían solamente con un pequeño microscopio que tenía muy pocos aumentos y por lo tanto no podíamos llegar a tener una precisión que ahora podemos tener con ayuda del microscopio electrónico. Esta precisión. Por lo tanto, no se podían ver a detalle cómo era esta bolita que se llama RAFE, perdón, esta línea que se llama RAFE. No podíamos ver las hileras de poroides, no podíamos ver los nódulos centrales, ni los nódulos marginales, y por eso había muchas imprecisiones. No se podía fechar, ahora las técnicas de fechamiento han aumentado y a pesar de la discontinuidad que tenemos de estos estratos, podemos en los lagos antiguos trabajar en ellos muchos geólogos, muchos biólogos, para poder fechar y saber cómo se distribuían los lagos en el mundo. O sea, sabemos que había lagos aquí, en todo lo largo del margen este-oeste, pero también había lagos en Sonora. Todo el sur de Norteamérica eran grandes lagos que ahora ya no existen, ahora son parte de zonas muy secas. Aquí en Perú había muchos lagos, el Baikal es esta zona y el Mar Negro, que había también muchos lagos. En Francia había lagos de 8 millones de años, aquí en esta parte de África y en esta parte también, hace 8 millones de años había lagos, y ahora hay todo un bloom de evidencias de que en estos lagos hay minerales que son muy importantes ahora para el desarrollo de la vida del hombre, porque en ellos hay litio. El litio, como saben, es más que el oro, un elemento que va a dar lugar a la nueva era de uso de las baterías, de los superconductores, etcétera, baterías de litio, que son mucho más largos su periodo de uso y de tiempo que las baterías que tenemos ahora, que son de cadmio. Bueno, ¿qué mecanismos fueron los que hicieron que colonizaran las diatomeas en el continente? Hubo mecanismos de tipo climático cuando hubo mucha agua y cuando el canal de Panamá, por ejemplo aquí, el canal de Panamá estaba abierto. Imagínense, logra haber una interconexión entre lo que es el océano Atlántico con el océano Pacífico. Y esta interconexión hace que haya mucho más humedad en los continentes porque se regula la temperatura del mundo. Y en este caso de nuestro hemisferio norte y sur en América,
y por lo tanto se llenan de agua. Muchas zonas que ahora solamente se llenan de agua cuando vienen los monzones, estos regímenes climáticos que solo nos llegan, por ejemplo aquí, ¿no? En verano, que tenemos las lluvias intensas. Imagínense cuando se abrió el canal de Panamá hace 2 millones de años, que podíamos tener lluvia a todo lo largo del año y por lo tanto había más humedad en este sector. Bueno, pues les sigo platicando de las diatomeas un poco salteadamente para que no se aburran. También esta es una imagen de microscopio electrónico y son un análisis que hacen de microfilms para poder ver las aplicaciones de ellas. Aquí tenemos formas muy alargadas, que son formas penales, y esta es una forma central. Viven aproximadamente un mes, por lo tanto, gracias a este tiempo de vida tan corto, nos pueden indicar cómo era el agua en el momento en que ellas murieran y sirven entonces para estudios más específicos de calidad del agua, por ejemplo, un vertido tóxico en el río Lerma. Si nosotros estudiáramos el río Lerma cada mes y estuviéramos cerca de una zona industrial o bien una zona donde están vertiendo tóxicos de destilerías para hacer licores, bueno, no es licor, la clarificación del vino o también los tequilas. Aquí hay una zona en Guanajuato donde están haciendo tequila y todo lo vierten hacia el río Lerma, muchachos. No, perdón, hacia el río Angulo. Y entonces, y hacia el río Turbio. Entonces ya las algas, estas diatomeas que tienen una excelente y muy detallada ornamentación, ya están naciendo con doble rafe, este es el rafe, o bien con doble estructura o no se les observan las estrías. Y esto es a nivel pequeño, microcelular, pero en ese mismo sector, muchachos, ya hay niños naciendo con malformaciones genéticas. Hay abortos espontáneos y hay mujeres que sus hijos nacen androcefálicos, o sea, sin cerebro. ¿Por qué? Porque están consumiendo o están en contacto con zonas donde hay residuos industriales químicos que no solamente están en el agua provocando estas malformaciones en las algas, sino también en el ambiente, en el aire, y en las plantas también que consumen ellos, en el maíz, en los quelites, etc. Aquí vemos algunas formas de diatomeas epilíticas que hemos muestreado en los lagos y en los ríos. En los ríos están pegados a las plantas microscópicas. Y algo interesante de la reproducción de las diatomeas que a mí siempre me ha llamado la atención y digo, wow, están mucho más avanzadas que nosotros. Ellas tienen dos tipos de reproducción, puede ser sexual y asexuada. El asexuada es a través de la mitosis y meiosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como una caja de Petri o una caja de zapatos. La célula inicial forma una pared celular grande, y esta célula, conforme se va por mitosis dividiendo, va formando pequeñas diatomeas que después de sucesivas subdivisiones forma a través de la mitosis y meiosis diatomeas muy pequeñitas que llega a un punto en que la diatomea ya no se puede reproducir más. Por lo tanto, se genera la reproducción por gametogénesis, reproducción sexuada. Entonces se liberan espermatozoides y óvulos. No me pregunten cómo, porque todavía los científicos no saben cómo, pero se llega a la formación de un gameto, un huevo cigoto, y este huevo cigoto va a formar de nuevo la hermosa diatomea grandota que nosotros vamos a ver. En el momento, hemos visto en el microscopio cuando estamos estudiando las algas, el momento en que se infla esta diatomea y cuando está inflándose,
Es una diatomea extraña, muy gorda, es como una mamá embarazada. Es cuando es pequeña, pero con una pancita que va a dar lugar a la formación de este huevo o cigoto. ¿Qué productos utilizamos entonces para poder hacer los estudios de estas algas? Es súper fácil. ¿Saben por qué se los puse en francés? Es adrede, para que vean que ustedes pueden aprender otros idiomas de una forma muy fácil y rápida, simplemente tratando de leer en otros idiomas. Así yo aprendí otras lenguas. Empecé a leer libros en otras lenguas y había cosas que sí podía leer. Por ejemplo, ustedes me van a ayudar a leer aquí. Aquí dice peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Aquí, ¿qué dice? Ácido clorhídrico. Aquí dice otros productos de la misma naturaleza, a saber, desengrasantes, tales como jabón, aquí esto no sabía qué significaba, debe ser. Significa para lavar los trastes. Exactamente, lo vi en un diccionario y entonces empecé a juntar palabras y al final, ¿qué pasó? Pude leer en otros idiomas y después, con un poco de práctica, empecé a pronunciar en otros idiomas y bueno, tuve la necesidad de, perdón que me está distrayendo un gato, de poder hablar porque me fui a otros países a terminar mis estudios y tenía que pedir de comer, pedir entrar al baño, entonces tuve que aprender. Ujú. Entonces, ¿cómo es ahora en inglés? También muchos de ustedes ya empiezan a hablar inglés. Es más, no es una lengua latina, entonces tenemos que hacer un poco más de espacio en nuestro cerebro para saber que with significa con, toothbrush es cepillo de dientes, ¿no? Surface casi se parece a superficie, stones es piedra. ¿Cómo muestramos las diatomeas en los ríos? Miren, aquí está el río medio sucio y hay una roca sumergida. Agarramos esta roca con un cepillo de dientes. Cada muestreo lo hacemos con distintos cepillos de dientes. Después cepillamos y una vez que cepillamos, tenemos que encontrar lugares donde hay una eh, cantidad de agua que fluya y también que haya luz para que estas diatomeas se puedan reproducir y por lo tanto, cuando yo haga mi muestreo, pueda saber cómo está en ese momento el ambiente registrado en el río. Tratar de evitar estas zonas donde hay fluctuaciones del agua, tratamos de muestrear en las zonas centrales. Y a veces cuando estamos cepillando, pues nos llevamos sorpresas, ¿no? Que no nos dejan terminar de muestrear a detalle. Pero bueno, es la ley de la vida, tenemos que tratar de convivir con la naturaleza. O bien cuando estamos viendo al microscopio también tenemos la interrupción, como ahorita tuve una interrupción de animales que prefieren que los veamos a ellos. ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, el ácido clorhídrico, tomamos la muestra, la procesamos y la calentamos en baño María, la diluimos y al final esa materia sucia que vieron ustedes al inicio, ¿sí? Que estaba llena de mucílago, finalmente se convierte en este material blanco. ¿Qué creen que este material blanco? Son los esqueletos de las diatomeas, que con una micropipeta las montamos en una parrilla y después con un bálsamo, en este caso se llama nafra, es una sustancia con un alto índice de refracción para poder ver nosotros a detalle en el microscopio la muestra. Aquí calentamos ese náfrax y esto que secamos un día antes aquí está ya seco, lo volteamos con esta pincita y caliente lo depositamos en esto, presionamos un poco y después lo ponemos aquí en las laminillas. Lo secamos
y después lo vemos al microscopio óptico o bien lo vemos al microscopio electrónico de barrido. Entonces, al final podemos sacar un índice de calidad del agua. Ven, por ejemplo, este es en la cuenca del Ebro, en España, y que creen las zonas más limpias. Son las zonas donde tenemos montañas, las zonas más sucias, como y podemos imaginar, es la zona donde la calidad es muy mala y el índice de polusensibilidad nos dice a lo largo de este trayecto que es la zona donde tenemos más gente viviendo. Y sí, de hecho, si ven estos drenajes, aquí se forma una cuenca, es la parte basal de la cuenca, y pues la calidad del agua es muy mala, mientras en las partes altas de las montañas la calidad es de muy buena, súper buena. Y aquí vemos en estos tramos donde la calidad es muy buena, diatomeas muy hermosas, que son indicadoras de aguas muy limpias. En cambio, en esta zona donde la calidad del agua es súper mala, encontramos diatomeas como Nischia, algunas especies de Nischia, Hanskia, que me indican también evaporación, que me indican calidad mala. Aquí mientras tanto en este sector, también tenemos indicadoras de calidad, diatomeas de calidad muy buena. En cambio, en esta zona, donde empieza ya a haber también actividades humanas importantes, volvemos a tener esta especie Nischia y otras especies de Nischia, dentro del género Nischia, que me indican agua sucia. Entonces hemos tratado de ahora hacer un sistema de indicación biológica que sea aplicable para los ríos de México, porque es prioritario para nosotros contar con información básica de estos sistemas acuáticos, donde veamos que no son diatomeas europeas, ni africanas, ni de Australia, ni de Estados Unidos, ni de Sudamérica. Son diatomeas mexicanas que a veces tienen variaciones, por lo tanto la bibliografía que tengamos va a estar acotada a otros ambientes que han sido estudiados en otros lugares del mundo y no en México. Por lo tanto, necesitamos apoyo de más taxónomos, de más limnólogos y que estudien también ambientes lóticos. ¿Qué son los ambientes lóticos, sistemas lóticos? Los de los ríos. Y en los ríos es donde están vertiendo ahora los agroquímicos, los que están produciendo fresa y toda clase de berries, los que están produciendo aguacate. Ahí hay ya formas que les llaman teratológicas de diatomeas, que indican que a ellas no les gusta esto que está pasando, vertidos de químicos muy altos en concentraciones. Entonces vamos a seguir trabajando con estas especies que no son exclusivas de las zonas de trópicos, para poder distinguir entonces sitios que están alterados por efecto del hombre o bien inalterados. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de México, del río Angulo, y vemos en las zonas más limpias, en las partes altas, tenemos especies que me indican aguas muy limpias, y en las zonas más bajas, donde ya hay actividad antrópica, tenemos especies que me están indicando contaminación, como esta o como esta. Aquí estamos muestrando hace años con una alumna que justo va a sacar ahora su artículo, es Arcaeli Gabriela Andrade Servín, y con Magda, y aquí estoy yo tomando la muestra, en esta zona donde hay una destilería, es muy sucio. Acá estamos ahora con otra exalumna mía, Nelly. Ella ahora es la directora del Museo de Ficología de la Universidad de Berlín. Ella se quedó a vivir ya en Berlín y logró ser directora para gusto y honra de la Universidad Michoacana. Y vemos aquí estas formas teratológicas.
aquí donde está, miren, ¿ya saben qué tequila? ¿A qué tequila me estoy refiriendo? Donde ya hay formas, vean, esta es una forma ya teratológica, realmente está sufriendo, imagínense, tanto a nivel microscópico como a nivel humano, las comunidades que viven aquí. Aquí el RAF está totalmente desplazado y sus estrías muy bellas que deberíamos nosotros contarlas y tener una continuidad de ellas, ya tiene una deformación. Imagínense esto en un feto. Entonces, ¿cómo podemos usar estas diatomeas? Tienen una gran distribución geográfica, están en todos los medios acuáticos, tienen gran sensibilidad al pH, a la eutroficación. Es muy fácil el muestreo, es fácil prepararlas. Los resultados los obtenemos muy rápido, es muy bajo el costo para el procesado y lo difícil es que la sistemática es difícil, necesitamos bibliografía, el conteo a veces es tedioso, pero si logramos, ¿ya casi termino? No, ¿Voy bien? ¿Me dicen cuánto tiempo me falta? Entonces aquí, como unos 15 minutos. 15 minutos, dejamos 5 minutos más para que tengan 10 minutos de preguntas. Aquí vemos diatomeas de muy mala calidad, diatomeas de mala calidad, de calidad pasable y de muy buena calidad. Y de muy, muy buena calidad, estas diatomeas se encuentran en zonas de manantiales. Por lo tanto, son integradoras de este ambiente. ¿Qué aplicaciones industriales las tenemos? Miren, son excelentes filtrantes, aislantes, absorbentes, sirven para controlar los pesticidas, sirven como soporte en las pinturas, en la industria de papel también se usan para darle textura al papel, para el tratamiento de descargas urbanos como filtros. Miren, aquí este es un insecticida natural que en lugar de usar todos los químicos, podemos utilizarlo. Por ejemplo, las grandes sembradíos de plantas, tanto hortalizas como maíz, en lugar de echar agroquímicos, podemos verter esta tierra de diatomeas y todos los insectos cuando entra dentro de su tracto digestivo, ¿y saben qué sucede? Las diatomeas se comportan como si fueran espadas y entonces rompen el tracto tanto, digamos, pulmonar o braquial digestivo de los organismos que están consumiendo la planta y estos organismos mueren sin necesidad de usar insecticidas. Como soporte de pintura, ustedes se preguntarán por qué la pintura pesa, porque usan este soporte también y también como adhesivo. Aquí lo tenemos como filtro, en filtros de agua, tanto de albercas como el agua que tomamos, el agua embotellada, utiliza estos filtros. También sirven como herbicidas para perros, para gatos, para organismos más grandes. Y pues aquí vemos un afloramiento de diatomeas. Tenemos una gran cantidad de material todavía por explotar. También las diatomeas ahora las estamos utilizando en medicina legal para saber si en la escena del crimen una persona murió ahogada en ese lugar o fue transportada a otro lugar. Imagínense que murió en el mar ahogada y luego, o en un río ahogada, y después le echaron al mar para fingir que murió ahogada en el mar. Entonces, se puede uno observar su pulmón, el pulmón y el hígado y algunos otros elementos de esta persona que falleció para ver qué diatomeas había en el momento en que esta persona entró al agua. Y algo interesante, cuando es muerte por sumersión, el bombeo de agua cuando está ahogándose una persona es de unas pulsaciones muy altas por minuto por el ingreso violento de agua en el momento en que esta persona está consciente y todavía respirando. Entonces entra el torrente
sanguíneo, esta aspiración violenta de agua, y los órganos vascularizados como el hígado, corazón, la médula, tienen el ingreso de diatomeas dentro de ellos. Esto es cuando es muerte por sumersión. Si lo echaron ahí y dijeron, esta persona, y dijeron que murió por ahogamiento, y no tiene dentro de su organismo presencia de diatomeas, quiere decir que no murió ahogado y que lo depositaron en esa zona. Aquí vemos también los que tenemos barritos y espinillas. Las diatomeas se utilizan como abrasivos, para la industria del papel también. Y las diatomeas que están compuestas por sílice tienen una calidad excepcional porque tienen muy alta porosidad, y por lo tanto, al tener alta porosidad tienen una calidad muy alta para calcinación. Son 100% biológicas, por lo tanto pueden ser utilizadas para alimentos en animales, no son contaminantes, no son cancerígenas y no puede tener daño en los humanos para, en general, ¿no? En su DNA. Ellas son excelentes como sensores ópticos, y ahora en la Universidad de Oregon y en otras universidades se están utilizando como sensores ópticos. Ustedes saben, casi siempre los chinos, los japoneses, los coreanos son muy buenos en esta parte, pero también los médicos para detección de glucosa también se están utilizando. Nosotros la estamos utilizando aquí en la Universidad Michoacana con 2 estudios. Estamos tratando de patentar un cemento ecoamigable para que pueda ser usado en zonas donde hay sismos y que este material no pueda desprenderse tan fácilmente, con ayuda de las diatomeas, para que mezclada con el cemento, con un cemento especial que hacemos de tipo orgánico, puedan estar adheridas a las paredes y por lo tanto no, en un sismo, por ejemplo, no se caiga este material. Esto es uno de los estudios que estamos usando en el concepto de nanomateriales, pero otro estudio mucho más reciente es ahora con el COVID. Estamos utilizando las diatomeas para usarlas como soportes en superficies, tanto en paredes como en superficies en general, y después usarlas como spray o como pastillas, siendo que ellas tienen una alta porosidad y absorben. Cuando las ponemos nosotros en las paredes, las diatomeas con mezclas de otros elementos que estamos utilizando, cuando uno estornuda o bien habla, ustedes saben que es como un spray cuando hablamos, eh, el, el- el SARS-CoV migra hacia el ambiente particulado, y cuando choca contra estas paredes o contra estos eh, eh, superficies que estamos aplicando para las, eh, las para evitar contaminación y contagio, inmediatamente en menos de media hora muere el SARS-CoV. Estamos ahora con CONACYT tratando de que se nos dé el apoyo, y con una universidad en Egipto, con un alumno egipcio que tuvimos aquí en la Michoacana, para poder patentar este trabajo, y que CONACYT nos dé apoyo para seguir trabajando con esta aplicación de las diatomeas para estudios más eh, sofisticados. Bueno, aquí hay algunos de los alumnos y colegas con los que yo he colaborado, y me siento muy contenta de conocerlos y de haber interactuado con ellos, como Chayito Reina, el maestro Ceballos, la doctora Vicky Segura, y ahora no lo puse aquí porque apenas lo estoy convenciendo, le estoy torciendo
la mano para que se anime a trabajar con nosotros, el maestro Rubén. Y hay muchos alumnos que han trabajado en aplicaciones de las diatomeas como eh, Salvador Almanza, Marco Rosiles, Juanjo, que no acabó su tesis para el estudio de los filtros de agua aquí en la ciudad industrial, Eduardo Gesser, que ya se está titulando en el doctorado para hacer un modelo matemático para hacer conteos de diatomeas a través del microscopio que sea independiente del modo en que encontremos la diatomea, que esté orientada de distinta forma dentro de la laminilla, poder hacer el conteo de forma automática. Nelly, que les decía que es ahorita la directora en Alemania, de un centro, y Iván, que es otro alumno que está terminando el doctorado en la Universidad de Guadalajara, con un núcleo de 27 metros que sacamos del lago de Chapala. En estos 27 metros encontramos que el lago de Chapala fue muy profundo y que ahora en los últimos 3.000 años, pues ya el hombre le está dando eh, muy a la contaminación, una entrada muy grande de sedimentos también, a la erosión, y hay cambios muy importantes en las abundancias de las diatomeas. Esta última imagen es un lago en Suiza, y vean cómo ellos aman a las diatomeas que vivían en esta zona y las muestrearon, las procesaron con ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno, las montaron, las vieron al microscopio y después hicieron modelos a gran escala de lo que son las diatomeas que habitan en su lago, y estos modelos son lanchas. Ojalá y pudiéramos hacerlo para nuestros lagos algún día, ¿no? Como el lago de Sirahuén, Tacámbaro, Tremendo, lagos que todavía pueden ser rescatables. Algunos de ellos como Tremendo y Tacámbaro, que son lagos cratéricos, que no tienen tanto la influencia del hombre. Y Sirahuén, que sí tiene la influencia del hombre, que hay varios artículos ahí, si ponen mi nombre en internet van a encontrar algunos artículos de Sirahuén. Ahora se publicó un capítulo en un libro de Sirahuén, siempre sobre la evolución de las diatomeas, y pues como ven es un tema súper interesante en las diatomeas desde el punto de vista y el área que quieran ellos, ustedes implementar para su estudio. Puede ser para medicina legal, para contaminación del agua, para taxonomía, para ver organismos marcadores de varios millones de años que solo vivieron en ese tiempo. Y bueno, yo como ustedes lo pueden observar, estoy fascinada con el estudio de estas algas. De hecho, se encontró una alga fósil que es indicadora de hace 8 millones de años en Cuitzeo, y me preguntaban mis profesores hace muchos años qué nombre le quería poner, si el nombre de mis hijas o el mío. Yo le quise poner el nombre de Cuitzeo. Se llama Thaliaciothera cuitzeusensis. ¿Por qué se llama así? Porque se encontró en Cuitzeo y es un organismo marcador. Cuando alguien la encuentra en otra parte del mundo, va a compararla con la que tenemos aquí. Nosotros ya indicamos que tiene 8 millones de años y por lo tanto la van a correlacionar con lo que tenemos nosotros aquí. Y si ellos no han fechado allá en algún otro lado del mundo, van a decir, está publicado que hay una especie muy idéntica a la que tengo, que tiene 8 millones de años, por lo tanto, puede ser que este afloramiento, por correlación con otros afloramientos que hay en otras partes del mundo, tenga la misma edad. Y aquí estamos en el lago de Sirahuén perforando con esta grande plataforma y sacamos este núcleo, y aquí están muestreando varios frasquitos para polen, diatomeas, susceptibilidad magnética y geoquímica. Y bueno, ¿qué nos indican las diatomeas? Pues líneas de costa pasadas, cómo era la producción en mares y lagos, niveles lacustres,
podemos interpretar cómo estaban los mares, los lagos, los ríos, las líneas de costa, los avances de los glaciares. Y bueno, es todo de mi parte. Esto es nada más para no aburrirlos lo que hemos estudiado. Y vean, hace 4000 años, cómo en distintos lagos, en Zacapu, Pátzcuaro, Cuitzeo, Chalco, vemos que generalmente hubo un episodio de bajos niveles lacustres y condiciones salinas. En cambio, hace 42.000 años, de 42 a 52.000, todos estos lagos que hablamos eran profundos. Por lo tanto, podemos reconstruir los cambios climáticos a lo largo del tiempo. Estos son algunos de los lagos que hemos estudiado: Zacualco, Chapala, Cuitzeo, Pátzcuaro, Zacapu, Sirahuén, el lago de lagos secos que están rumbo a Ixtlahuaca también, Acambay, si ustedes son de por ahí, están a lo largo de este margen este-oeste, que se formó porque hubo subducción, o sea, se metió el mar, la placa del mar por abajo del continente, y cuando hubo una dilatación del mar, o sea que ya no hubo compresión del mar por abajo del continente, y se fue esta compresión hacia las Islas Marías, se generó una dilatación, formación de cuencas. Al haber dilatación, hagan de cuenta un gran dominó, y se llenó de agua. Y ahora es lo que estamos estudiando nosotros. Y bueno, aquí estoy cuando inicié algunos de los estudios con mi niña. Para las que son mujeres, les hablo ahora a las mujeres. Podemos trabajar, estudiar, crear, escribir, publicar, siempre teniendo cuidado, ¿no? Con nuestros hijos, pero también tenemos tiempo durante el día y durante la noche para poder trabajar y crear y superarnos. Gracias. Es todo de mi parte. Gracias, doctora, por esta conferencia que nos ha compartido. Siempre usted nos ha apoyado en esta parte de conferencias. La verdad, la apreciamos todos los profesores que estamos aquí presentes. Y pues, chicos, ¿alguna duda, algún comentario para la doctora? En el chat le siguen agradeciendo, doctora, que muy interesante su plática. Gracias. También le hacen llegar que es un ejemplo a seguir. Gracias. Es simplemente que ahorita que están empezando, ¿en qué semestre están? En segundo semestre. Sí. Se les empiece a abrir su imaginación para que vean qué cosa les gusta, no les gusta, les encanta, del tema, de todas las materias que están recibiendo, para que se enfilen como flechas ahí y no suelten esa idea, esa creatividad, esa imaginación, ese impulso, para poder terminar haciendo algo que a ustedes les guste en el futuro. Así es, doctora. Y ya escribieron algunas de sus preguntas. Voy a dar lectura a una de ellas. Le preguntan que si hay alguna característica en particular que permita diferenciar si una diatomea es buena o de mala calidad. Sí, lo dije en mi ponencia. Hay diatomeas que ya son reconocidas en todo el mundo por su morfología. Sabemos, por ejemplo, de algunas especies de Nischia, que cuando nosotros la vemos en el microscopio sabemos, es esta Nischia, por ejemplo, Nischia frustulum, sabemos que es indicadora de mala calidad. Estas tablas son ya para todo el mundo. Indicadoras de pasable calidad y de muy buena calidad.
Si ustedes van a un manantial, va a ser muy ilógico que encuentren esta diatomea de muy buena calidad con, este grupo de diatomeas que son de muy mala calidad. Entonces sí, ya la taxonomía de las diatomeas, viéndola en el microscopio, rápidamente, incluso sin haber ido al río, podemos saber, o al lago, o al manantial, o ya no existe y son solamente capas de tierra, podemos saber si fue agua limpia o agua muy sucia. Uh-huh. La otra pregunta que hacen es que al inicio de la conferencia nos habló sobre la diatomita y quieren saber de qué está hecha, si es solamente material biológico o hay algún otro componente. Sí, está hecha de sílice amorfo hidratado, para que se pueda observar y reproducir una diatomea y llegar a vivir en un medio acuático, necesita una cantidad de sílice. Y como ustedes saben, ¿por qué hay tantas diatomeas y diatomitas en México? Porque convivimos con volcanes. Imagínense, hay más de 2000 volcanes entre el norte de Michoacán y sur de Guanajuato. Y de estos volcanes que ha salido ceniza y lava. ¿Y qué composición tiene la ceniza y la lava? Sobre todo sílice, aluminio, magnesio, sodio y potasio y hierro. Y el primer elemento es el sílice. Entonces el sílice cuando entra al agua, hay dilución de ellos y a nivel de interacción iónica se puede desprender el sílice y formar una alga diatomea. Y tiene adentro una materia orgánica, ¿no? La diatomea. Entonces, cuando nosotros la procesamos en el microscopio, quitamos la procesamos, lo que quitamos es esta sustancia verde, que sería la más suave, que les va a hablar el maestro Rubén. Ajá, y solamente nos queda la valva de sílice. Esta valva puede durar millones de años, como yo que he estudiado 8 o 9 millones de años. Bueno, yo en ese tiempo no tengo 8 o 9 millones estudiándola, pero a pesar de que soy geóloga, no estoy tan antigua. Apenas voy a cumplir 60. No millones de años, 60 años. Pero esta sílice se preserva en los sedimentos por millones de años. Por lo tanto, ya no vemos en la parte suave de la diatomea, los cloroplastos, pero sí vemos el esqueleto silicio. Y tiene doble esqueleto, la valva, que se llama epivalva, la de arriba, y porvalva, la de abajo, y está unida por este cinturón conectivo también de sílice. Por lo tanto, cuando esto se va, desaparece al paso del tiempo, o bien por los ácidos que utilizamos, lo que vemos son estas valvas de sílice. Otra de las preguntas es, ¿cómo fue el proceso o cómo es el proceso del uso de diatomeas para eliminar el SARS-CoV-2? Muchachos, ese es top secret. Todavía lo estamos haciendo análisis. Simplemente les digo que las diatomeas tienen una red de poroides que permite que cualquier cosa se adhiera a ella. Entonces, cuando esta la mezclamos con otros elementos que estamos utilizando, hemos visto en el microscopio electrónico que el contacto de SARS-CoV, de muestras de sangre humana contaminadas de SARS-CoV en contacto con esta fórmula que estamos aplicando con el uso de diatomeas, muere en media hora. Entonces, pero estamos pidiendo apoyo a CONACYT y es muy largo el proceso. Necesitamos un convenio, la firma del rector de aquí, de nuestra universidad, la firma del rector egipcio, disposiciones legales para continuar haciendo este trabajo. Pero bueno, siempre hay que tener imaginación y ánimo, ¿no? Así es. Otra de las preguntas
¿Cree que se puedan usar otros géneros como los foraminíferos o los cocolitóforidos para hacer esos cementos orgánicos? No, porque muchachos, el- los cocolitóforidos son más, creo que son más de carbonato, Ujú. de calcio, entonces con la humedad pues se destruye. Y los radiolarios, me dijeron, Foraminíferos. tampoco los foraminíferos, esos también son de carbonato de calcio. Entonces se destruyen muy rápido con la humedad, con la oxidación, con los cambios. Acuérdense que en la atmósfera hay ácido carbónico y que mezclado con el agua de lluvia, que es CO2, perdón, que es H2O más ácido carbónico, más CO2, produce una desintegración en forma de ácido carbónico que no es bueno, ¿no? Para las paredes. Basta ver el caso de Mérida o de la zona donde hay construcciones urbanas donde han usado carbonatos, incluso en Inglaterra, en otros países, y muchas de las lajas que se están destruyendo. Basta ver también en los cementerios. Lo que primero se degrada es lo que tiene carbonato. Y si usamos estos foraminíferos y cocolitóforidos, pues no para nada serviría, ¿no? Por la humedad. Ok. Otra de las preguntas es que si con todos los estudios que se han realizado en México con diatomeas para realizar estudios de calidad de agua, ¿será posible elaborar una guía o índices propios del país para determinar la calidad de agua y que no se empleen los de zonas templadas? Sí, sí, es lo que estamos tratando de hacer con nuestras alumnas. De hecho, la doctora Vicky Segura, que se acaba de jubilar, implementó un índice para un sector del río Lerma, de la cuenca del Lerma, del Alto Lerma, de Toluca hasta, hasta creo la Piedad. Ajá, a la Piedad. Y mi otra alumna que está ahora en Alemania, la directora de este instituto, ella implementó un índice para el otro sector, pero todavía necesitamos elaborar más estos trabajos para hacer un índice realmente para México. Pero para hacerlo necesitamos más taxonomía, o sea, hacer estudios más detallados, más puntuales, estudiar más ríos. Ahorita hemos estudiado solo el Lerma, el Turbio, el Angulo, aquí el río Grande, el río Chiquito, pero pues cuántos ríos tenemos, ¿no? Y qué tipo de vertidos hay en cada río, cada lugar es muy distinto, ¿no? Dentro de una cuenca. Sí, hay mucho todavía por hacer y la verdad en términos geológicos tenemos una vida que aquí en la Tierra que es solo un parpadeo, ¿no? Entonces, pues sí, la idea es formar y que los que siguen continúen este estudio. Hay países como Alemania, donde sí los alemanes se dedican toda su vida, ¿no? A estar bajo el microscopio y solo a eso se dedican, o sea, tienen un gran potencial de estar juntos haciendo una sola cosa. Los mexicanos no, y entre ellos me incluyo yo, que no estoy fija en ninguna cosa y que también soy mexicana. Okay. Otra de las preguntas, doctora, había mencionado que la forma en la que estos liberan óvulos y espermas no ha sido muy bien estudiada. ¿Por qué esa dificultad? No sé decirle, esto ya es un estudio de biología molecular. No. En la ponencia que sigue lo vamos a platicar a detalle con los biólogos. Ok. Otra de las preguntas es que si es cierto que además de indicador a las diatomeas sirven para la fertilización de los bosques del planeta, además de generadoras de oxígeno como la mayoría de protistas. El esqueleto de las diatomeas se encuentra en terrenos que alguna vez fueron lagos o incluso mares y sirven como minerales o nutrientes para otras formas de vida, generando ciclos.
Sí, son excelentes nutrientes. Aquí en Ciudad Industrial hay una empresa que se dedica a explotar las diatomeas, que cuando se juntan en abundancia se llaman diatomitas. Entonces ellos procesan las diatomitas para poder generar en los plantíos de limón, de guayaba, de aguacate, dos cosas. La primera son excelentes eh, aisladores de insectos, porque ya les platiqué lo de los insectos, pero también, como son porosos y permeables, pueden liberar los nutrientes que se les pongan a la planta de aguacate o a otras plantas frutales paulatinamente. Y esto es muy bueno porque no le echamos directamente al suelo el nutriente y este nutriente se puede después diluir hacia los ríos, hacia suelos. Este nutriente se queda absorbido dentro de la diatomita, se pone alrededor del tronco del árbol en la base y por lo tanto va liberando paulatinamente los nutrientes. Entonces, esto es muy bueno y es de primera línea lo que están haciendo son muy ricos con este trabajo de embolsar las diatomitas. Dice, generadoras de oxígeno, el esqueleto se encuentra en terrenos que algunos vez fueron lados. Sí, claro. Sí, generaron oxígeno alguna vez, ahora ya muchas están muertas, pero siguen teniendo muchas funciones, ¿no? Mm. Bueno, doctora, le agradecemos su tiempo que nos comparte en este tema pues tan interesante para los chicos que van comenzando y que esperemos se animen a prestar servicio y hacer tesis con estos grupos tan pequeñitos que yo siempre les digo, tienen formas muy vistosas, pero el único inconveniente es que no los podemos observar a simple vista. Y pues eso es a veces donde nos toca hacer mayor labor para que ellos tengan interés en estos grupos. Bueno, doctora, de mi parte le agradezco, por parte también de los profesores de la materia de biología de protistas, su participación y el apoyo que siempre nos da para hablarnos sobre este tipo de investigación que usted realiza. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sandy. Muchas Nos gracias vemos, doctora. por invitarme.